para eso hay que ir preparando procesos, preparando etapas. Y nosotros podíamos duplicar la cantidad de clientes. En ese momento era técnicamente. A lo mejor el lado comercial estaba un poco flaco porque no estábamos preparados, no llegábamos todavía a los 5 años. O sea, nos faltaba todavía, pero creo que deberíamos pasar la ola. ¿Ah? No, súper interesante. ¿Cómo lo ves, Ramiro? A mí me interesaría saber ustedes también, ¿cómo les pasó? Ustedes empezaron como partner el 2021. 2019. ¿21? 21. No. Antes éramos reseller. Sí. Es que Claro. Ustedes entraron como reseller y después, pero como partner como tal, 21, entiendo, ¿cierto? Sí, teníamos la figura de reseller que pues ya era una representación de Moodle y era una responsabilidad, ¿no? Ya Claro. por ahí empezó a llegar trabajo, pero efectivamente no fue tan medible por lo que tú dices, por la pandemia, porque la pandemia, así como afectó muchas empresas, muchas personas, el sector tecnológico lo benefició, pero a escalas inimaginables. O sea, se automatizaron los procesos en todos los aspectos. Por ejemplo, sector gobierno, todo se automatizó, ya no tenías que ir a hacer vueltas a diferentes entidades. La banca, cualquier certificado, cualquier trámite también, todo automáticamente se automatizó. Y pues obviamente la gente seguía estudiando y eso fue una de las cosas que nos benefició a nosotros como empresa de tech relacionada propiamente con plataformas LMS. Entonces, prácticamente te diría que al ser una empresa muy nueva no teníamos esa proyección porque pues ustedes sí ya llevaban un bagaje, pero nuestra ventaja es que no nos asociamos, sino adquirimos un muy buen equipo de trabajo, que en el momento que empezamos a trabajar con ellos logramos suplir todas las necesidades. Y pues que ya, como lo mencionaba Ramiro, de acuerdo a nuestra experiencia, ya sabíamos diagramar también proyectos grandes. Y eso nos permitió pues absorber todo ese trabajo de manera más fácil en esa época. Entonces, pero mira que estoy haciendo una reflexión de acuerdo a lo que tú estás diciendo y yo creo que uno nunca debe parar de generar esas proyecciones, a pesar de que ustedes lo hicieron y ya hicieron esa proyección hace 5 años. En este momento prácticamente toca volver a empezar. Y nosotros en este momento, te digo, como empresa estamos también por una etapa de procesos, estamos buscando certificaciones de calidad. Y también nos estamos empezando a proyectar y duele, como todo, crecer duele, como cuando estás creciendo que eres un niño y empiezas a duele, pero son cosas y pasos que tenemos que pues afrontar y tocarlo para salir adelante. Entonces pues sí, es como mi forma de verlo. ¿Cómo lo ve, Ramiro? Yo quisiera hacer una pregunta, Patricio, justamente lo que tú mencionas de la pandemia. La pandemia fue un sacudón para varios sectores, obviamente dentro de todas sus cosas negativas, hubieron cambios precisamente en el sector tecnológico. ¿Cuál es tu mirada, por ejemplo, frente a lo que pasó después de la pandemia? O sea, a nivel mundial, hubo un sacudón, pero ¿qué pasó en el mundo? Es decir, en este momento, después de que ya se está, pues, aún todavía se está reanudando muchas cosas, ¿cómo ves ahora el después de la pandemia? ¿Cómo ves en el sector que estás, en el sector tecnológico, en el sector de educación? ¿Se regularizó otra vez la educación? ¿Se empezó a hacer un tema híbrido? ¿Hubo un cambio realmente permanente y constante? ¿Cómo ves esa transformación? Sí, efectivamente, cuando estábamos en la pandemia, todo el mundo decía, no, sí, hay que hacerlo de esta forma o de esta otra forma. Finalmente, lo que veo que está ocurriendo, el uso de las plataformas, enfocándolo directamente en el LMS Moodle, sigue y va a seguir. O sea, las universidades lo van a seguir utilizando, pero sí van a focalizar los esfuerzos. Por ejemplo, pregrado probablemente continúa de manera con menor uso, repositorio de documentos, por entrega de tareas, por ejemplo. O sea, algo más básico que lo que se puede utilizar. Pero educación continua, posgrado, yo creo que es algo que las universidades entendieron que sí se puede hacer online, donde sí se pueden utilizar herramientas de las plataformas como cursos reales de e-learning, con diseño instruccional, con contenido que sean atractivos. Por lo tanto, yo creo que el enfoque que están dando las universidades es a tener programas online enfocados en educación continua, principalmente capacitaciones externas. Pregrado yo creo que lo sigo viendo como algo más básico, el uso de plataformas de e-learning. Y por otro lado, como en la pandemia no estaba preparado los docentes, por ejemplo, para hacer educación a través de plataformas, el resultado lamentablemente fue malo y yo creo que eso pegó en contra de las plataformas. O sea, los docentes y los estudiantes no estaban preparados para hacer cursos, nunca se diseñaron los cursos, no hay un diseño instruccional por detrás, fue como ya, lo que necesitamos hacerlo y algo se utilizó. Entonces, la experiencia para pregrado en general, en los países que he visto, no fue muy buena, dejó un espacio. Entonces las personas que si tomaron ese tipo de cursos piensan que es mala la educación online, pero los que diseñan un curso, los que tienen diseño instruccional, que las actividades están pensadas con un objetivo, donde realmente
se aplique educación online, creo que tienen buenos resultados y eso es más en el mundo de la educación continua más que en el mundo del pregrado, por lo menos. Pero lo bueno es que las universidades en general siguen y van a seguir utilizando plataformas. Eso creo que hay un cambio significativo. Antes era ir a tal vez tenemos una plataforma, hoy día lo tienes que tener. Creo que siempre, hoy día es un desde, creo que siempre ahora las van a tener.